Bueno, pues Andrés, bienvenido a nuestro podcast, donde vamos a hablar un poco de qué significa contratar a las personas correctas, cuáles son los fichajes correctos, los fichajes que quizás a ti te han formado en tu carrera. Eh, Quizás antes de arrancar, cuento una pequeña anécdota. Tú y yo nos conocimos hace muchos años, que serán como unos probablemente 7, 8 años, donde te entrevisté y creo que seguramente cometí un error. Estabas un poco por encima de mi budget y dije, mira, no me alcanza. Finalmente no acabamos trabajando juntos. Pero bueno, a beneficio tuyo creo que has tenido una carrera increíble hoy en día como Head of Sales de Jeeves. Pero para los que no te conocen, cuéntanos un poco quién eres tú, qué has hecho. O sea, sí, casualmente, ¿quién es Sí, Andrés Najera? sí, qué locura, ¿no? Hace ya tanto tiempo que tuvimos la oportunidad, y ahorita pues bastante contento de estar por acá, ¿no? La verdad es que bastante emocionado de estar en tu podcast, Pablo. Y pues, ¿quién es Andrés? Yo estudié en el TEC de Monterrey, negocio internacional, es algo bastante simple y desde el principio me di cuenta que me encantaba conversar con la gente, tener conversaciones, tratar de influenciar, tratar de persuadir a diferentes personas en diferentes ámbitos. Y en ese momento conocí una persona que tuvo la oportunidad de irse a Turquía por un par de meses y en esta organización me dijeron, oye, pues puedes empezar a vender programas o internships para estudiantes y que puedan venir a México. Y dije, bueno, qué interesante, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, es muy simple, vele a vender programas o internships a empresas en México para que alguien venga y cuando tengas la oportunidad te puedes ir al extranjero. Y dije, perfecto, entonces lo único que tengo que hacer es vender. Sí, dije, bueno, adelante. O sea, creo que nunca había agarrado un rol de ventas en ese momento. Esto fue hace ya 12 años y en ese momento agarraba, me ponía un saco, una corbata y me ponía a vender. Tenía no sé cuántos años, yo es que 20, 22 años y me ponía a vender con CFOs, con CEOs, con Head of HR y fue bastante interesante. De ahí empecé en el ámbito de ventas hace ya 12 años, pero también me encanta viajar. No soy fan de los viajes. Llevo ya contando ahí varios países, 77 si no me equivoco, entonces me encanta la parte del viaje y en los últimos años he tenido la oportunidad, ¿no? de pasar por diferentes startups, específicamente en fintech y en blockchain y en transferencia de fondos de manera internacional como remesas y actualmente pues sí, estoy en Jeeves, ¿no? Jeeves es una plataforma para facilitar las transferencias internacionales, número uno, dos, control y manejo de casos corporativos y el tercero son créditos revolventes. Entonces, ese es un resumen bastante rápido, mi estimado Pablo, de quién soy yo y pues aquí estamos y muchas gracias por tenerme. Ya, increíble, qué chingón. Oye, me mencionaste que empezaste, entiendo que esto fue en IESEC, ¿no? Que como que rápidamente te tiraron o te tiraste tú mismo a vender. Como que a mí hay algo que me pasa como curioso con las ventas. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la gente que como que rápido se tira a vender no suele ser siempre la gente que mejor vende ya 5 años más tarde, ¿no? Como que, ¿qué crees que hacías tú bien como en esas primeras etapas y sí, que te dejaba, que te dieron como esa facilidad? Y Claro. también cuéntanos un poco qué has cambiado. O sea, cuando tú recuerdas esos momentos y dices como, uf, qué pena lo que hacían en esa etapa, ¿qué es? Es una gran pregunta y creo que nadie en realidad te explica qué es la verdadera parte de las ventas. No, o sea, todo me sabes que hablas mucho, eres muy agradable y demás, vete a vender. Y lo interesante es que en ese momento, pues a mí, o sea, justamente, o sea, yo dije, me encanta platicar con la gente, me encanta tener interacciones y en ese momento yo quería aprender y ahora sí que foguearme, ¿no? Con gente que era mucho más preparada que yo. Y para mí la forma más fácil fue, oye, pues imagínate si alguien de, no sé, de 40 años de experiencia o de 30 años de experiencia me está recibiendo como chavo en ese momento, pues tenía la oportunidad de tener conversaciones que intelectualmente eran retadoras, porque claramente estaba vendiendo un producto que ellos llevaban años en la industria y generalmente no tenía tanto conocimiento en ese momento como actualmente. Entonces, creo que lo más interesante es que en ese momento lo más importante era persistencia, no hay que ser extremadamente persistente. La segunda es constancia y todo el tiempo haciendo las mismas cosas de manera repetitiva. Hay una historia bastante interesante, ¿no? De Stephen Curry que dice que hace como quién sabe cuántos millones de tiros, ¿no? Todo el tiempo a todas horas. Entonces, lo interesante aquí es cómo puedes hacer tantas veces y tanto volumen de algo tan repetitivo que en un momento ya se vuelve como un conocimiento o yo le llamo un physical mastery, en donde ya no necesariamente tienes que pensar para poderlo realizar, como
platicar o tener una conversación en tu idioma natal. Y en ese momento tenía la oportunidad de platicar con personas y me daba cuenta que trataba de convencer mucho a las personas. Les decía, es que esto es bueno, por aquí debe decir, y trataba de persuadir la forma de percibir el producto o el servicio que yo estaba vendiendo. Entonces yo hacía mucho como empuje, ¿no? O sea, trataba de empujar mucho la venta, trataba de empujar mucho la venta. Y algo que aprendí últimamente y que me ha encantado y es que es algo totalmente diferente de lo que hacía, es que actualmente la forma en la que me funciona más a mí y al equipo es vender por medio de preguntas. No, y esto es algo bastante interesante que todo el mundo sabe y conoce la parte de ventas consultivas, pero en mi experiencia, poca gente en Latinoamérica ha tenido la experiencia de realmente poder vender con una forma consultiva, ¿no? O sea, cuando tú trabajabas con Gus, pues seguramente hacías un millón de preguntas para entender realmente cuál era el problema del cliente, porque son ciclos de venta corporativos un poco más grandes. Entonces, lo primero que cambié es, en vez de estar yo tratando de persuadir y convencer a la persona, ahora lo único que hago es hacer preguntas para que ellos mismos me den la respuesta de por qué lo estoy haciendo. Y algo importantísimo de las preguntas, que es en donde la mayoría de los vendedores caen, es que en vez de hacer preguntas cerradas como, oye, ¿te interesa conocer un poco más de Time to Hire? Ok, sí, y ahí se termina. Se tienen que hacer preguntas un poco más abiertas e idealmente empezar con cómo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llevas tu proceso de selección actualmente? Y esa respuesta te va a dar a lo mejor 5 o 10 minutos de respuesta y es algo que yo no hacía antes. Entonces creo que esa es la primera parte en la que he cambiado muchísimo mi proceso de ventas, ¿no? O sea, antes era empujar y ahora es jalar por medio de preguntas para que el prospecto o el lead que tienes enfrente te empiece a decir por qué él te tiene que comprar, ¿no? Entonces creo que es algo bastante interesante de lo que he cambiado en los últimos años. Ya. Oye, ¿y cuándo empezaste a hacer ese cambio? De empujar No hace a mucho, preguntar. no hace mucho, yo creo que hace como un año y medio. La verdad es que no es mucho y es algo que he tratado de transferir la mayor veces con el equipo, porque nuevamente, si yo te trato de decir que mi producto es bueno, tú vas a tener cierta perspectiva por experiencias pasadas que te va a decir que no. Pero si yo te hago una pregunta tan simple, oye, ¿cómo crees que Jeeves pueda ayudar a tu empresa? Y tú solito me vas a dar la respuesta de por qué realmente tú necesitas mi producto. En vez de que yo te diga, ofrecemos A, B, C y D, resolvemos A, B, C y D y esta es la solución que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú cambias la perspectiva de la conversación para que el prospecto realmente obtenga la respuesta por sí mismo, es mucho más fácil poder avanzar la venta en el proceso comercial. Oye, pero algo que veo, o sea, que me ha pasado a mí, como yo soy súper de esta metodología, o sea, y creo que la data lo dice, o sea, hay un estudio de Gong que dice que los mejores vendedores hablan solamente el 30% del tiempo. Eh, Correcto. Algo que me he dado cuenta con vendedores un poco más nuevos al juego es que te dicen, bueno, es que ya no sabía qué preguntarle, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho tú como para saber qué preguntar o para que, porque para ir por preguntas tienes que tener en tu cabeza un poco un hilo de dónde quieres llegar? ¿Cómo que te ha servido para mantener ese hilo? Es excelente pregunta y el principal error que tienen los vendedores juniors o que están iniciando es que hacen nuevamente preguntas cerradas que generalmente son qualifying questions para ellos mismos. Y algo bien interesante de la parte comercial es que en vez de preguntarse qué puedo obtener del cliente para mí, es que yo le puedo agregar de valor al cliente. Siempre es de qué manera le puedo agregar mayor cantidad de valor al cliente y empieza con preguntas tan simples. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tu prospecto ideal debe ser una empresa que tenga, no sé, 5,000 colaboradores. Y tú para saber, ¿no? Si no lo encontraste en LinkedIn, lo puedes decir, oye, ¿cuántos colaboradores tienes? 5,000. Ok, perfecto. Oye, ¿cuál es tu presupuesto? No sé, para recursos humanos X o no tengo presupuesto. Entonces, esas preguntas, claramente tu prospecto va a decir es que lo está haciendo para ver si yo soy un lead calificado para él y a la persona de frente no le interesa en lo absoluto. Entonces, esto es el principal error, que hacemos preguntas de calificación para saber si a mí me interesa, si te vendo a ti. Ahora, por el otro lado, las preguntas generalmente vamos de algo muy general a algo muy específico. Y algo tan simple puede ser que estas se las saben todas. Es, oye, ¿qué te hizo tomar esta reunión con nosotros? Súper simple pregunta, ¿ok? En donde ellos te van a decir, pues me llamó la atención A, B, C y D. Perfecto. Y ese es como lo más genérico. ¿Qué te trajo aquí? ¿Ok? Otra pregunta tan simple que puede ser es, oye, ¿cómo crees que Jeeves te puede ayudar a resolver tu problema de financiamiento?
Algo súper, súper simple que ellos mismos te van a traer un poco la respuesta. Y de ahí vas empezando y vas anichando un poco más de acuerdo a las preguntas que tú vayas haciendo. Entonces va de lo más general a lo más específico. Y de ahí luego le haces preguntas primero como de rapport o para conocer su producto, su servicio. Y el segundo es la parte de, yo le llamo un pequeño, es una parte del intro de la reunión que se llama el discovery. ¿Ok? Y no voy a decir que el discovery es una reunión, si es una parte de una reunión. Entonces le haces preguntas como, oye, solo como para entender. Y ese es un framework muy simple. ¿Cómo funciona tu proceso interno para lo que tú quieres obtener? Por ejemplo, oye, Pablo, ¿cómo funciona tu proceso interno para la selección de candidatos? Esa es una pregunta súper clave porque uno, no está en internet. Dos, es una pregunta abierta que no se puede responder con sí o no. Tres, estás preguntando algo muy específico de algo interno dentro de la compañía. Y cuatro, sobre el producto o el servicio que tú estás solucionando. Entonces, cuando tú haces ese tipo de preguntas en la parte de un poco más de discovery, te empieza a dar más información. Otra pregunta puede ser, oye, actualmente, ¿cómo están solucionando el problema de rotación en los empleados? Es una pregunta que no lo puedes saber a menos que estés dentro de la compañía. Entonces, creo que va un poco por allá, Pablo. Primero, de algo muy general, de qué te trajo acá. Segundo es cómo crees que empresa te puede ayudar. Y tercero, cómo funciona tu proceso interno de el problema o la solución que tú ofreces. Entonces, son como esos tres frameworks. O sea, si te entendí bien, empiezas como un poco con el rapport, que es como lo sencillo para que el cliente no sienta que nada lo que vas a calificar de cuántos empleados tienes, etcétera. De ahí haces como procesos en el discovery, como preguntas sobre qué buscan sacar ellos y finalmente cuál es el proceso, ¿no? Correcto. Oye, y ahorita te quiero llevar a cómo cambió tu vida de ser un vendedor a ser un manager, pero antes de llegar a ese punto, ahí acabas de hacer todo el levantamiento y en qué momento, qué sigue después, o sea, porque si me explico, ahí ya entendiste muy bien al cliente, pero asumo que ahora hay una gestión comercial que vas a tener que hacer o sí. Depende de dos factores. Uno es el ticket promedio, o sea, el ticket promedio de la venta y el segundo es el sales cycle. Por ejemplo, tenemos high volume, low ticket, que pueden ser tickets de $19, $99, $200 al mes, y pueden ser mucho, mucho volumen. Y el segundo, que son contratos anuales a lo mejor de 20, 30, 50, $100,000 al mes. Son dos procesos totalmente diferentes. El que generalmente los equipos comerciales en Latinoamérica fallan es en el segundo, porque el proceso de ventas 1.0 que todo mundo hace es discovery, ¿no? Que le hacen preguntas de descubrimiento que en realidad no son preguntas de descubrimiento, son preguntas de calificación, lo cual no es correcto. Segundo, le hacen un demo de la plataforma y tercero, le mandan la propuesta comercial por correo. Ese es el error principal que hacen los procesos comerciales en Latinoamérica. Ahora yo lo cambio y lo extiendo muchísimo porque lo más importante de un proceso comercial es entender que la propuesta comercial que tú estás ofreciendo es tu leverage, ¿ok? O tu apalancamiento para poder llegar a tener una conversación con el decision maker. Entonces, para resumidas cuentas, primero es una intro meeting para entender de manera general cuál es la necesidad general, nuevamente, del problema. La segunda es un discovery meeting que yo le llamo deep discovery, que es entender mucho más a detalle y mucho más profundo cuáles realmente son los problemas y que estén alineados con los objetivos del negocio. El tercero, sí es un demo meeting, pero tiene que ser un demo interactivo, que eso es otro detalle. De ahí pasa al pricing meeting, en donde hay una estructura específica, un framework en donde tú tienes que hacer la forma en la que presentas la propuesta. De ahí viene el negotiation meeting, en donde tienes una reunión para después y validar el proceso. Y luego viene en el punto 7 la parte del paper process, ¿no? El paper process es que tenemos que firmar, es un NDA, un master agreement, tenemos que firmar o algo por el estilo, darnos de alta, este tipo de regulaciones y demás. Y una vez que tenemos el paper process, se firma el contrato. Entonces, realmente, si te das cuenta, son por lo menos de 7 a 8 procesos o por lo menos reuniones. Y cuando es un enterprise deals, eso se puede extender porque tenemos a diferentes stakeholders. Entonces, ¿qué significa esto? Que a lo mejor tú hablas con tu champion y, por ejemplo, ¿qué es un champion? Todo el mundo lo sabe, pero poca gente lo sabe utilizar. Un champion, a diferencia de un usuario aficionado, que es el que yo me inventé ese término, es que el champion tiene poder de decisión y también tiene poder de influencia en el proceso comercial.
Sin embargo, el usuario aficionado es aquel que quiere usar tu producto, pero no tiene ningún tipo de influencia en el producto. Algún ejemplo simple es cuando un BDR o un SDR, alguien que prospecta, te dice, oye, quiero utilizar Lusha, Apollo, Ample Market, y estás hablando con él, pero en realidad necesitas hablar con el Sales Manager. Entonces, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, creo que va un poquito por ahí, o sea, de cómo funciona el proceso comercial cuando son enterprise deals, que son totalmente diferentes a los deals que son más pequeñitos. Entonces, no sé si por ahí responde un poco la pregunta, Pablo. Perdón, me quedé trabado. Sí, respondes perfecto la pregunta. Oye, o sea, me estás explicando ya, o sea, al principio me contaste un poco tu carrera, cómo era como tus primeras ventas, hablar, darte cuenta de que hacer preguntas era un poco mejor. Y luego como hay un momento en tu carrera que ya pasaste de ser un vendedor a ser un manager. Y conozco a muchísimos vendedores que me dicen como, ay, yo quiero, pues ya quiero pasar a ser un manager. Y luego a mí me pasan dos cosas por la cabeza. Lo primero es que ser un buen vendedor no te hace un buen sales manager, necesariamente. O sea, como que casi que es un músculo distinto. Y luego hay vendedores que yo veo que digo, como créeme que te va a gustar más ser un buen vendedor que ser un buen sales manager. Y hay vendedores que viceversa, ¿no? Pero ¿cómo cambiaste de canal? A decir, ¿qué cambiaste en tu forma de pensar, en tu forma de actuar? ¿Y qué recomendación tendrás tú para gente que dice, uff, yo quisiera volverme ya un sales manager? Sí, no sé cómo piensas en eso. Es una gran pregunta y creo que depende primero de qué es el objetivo que quiere el vendedor, ¿no? O sea, hay dos caminos muy claros. El primero es el camino de individual contributor, en donde puedes generar tus ventas de manera individual y eres dueño de tu tiempo, dueño de tu cuota, dueño de absolutamente todo. Y por el otro lado, la parte de management, ¿ok? En la parte de management, tu único rol es facilitar las ventas de tu equipo comercial y segundo, darle coaching y o mentoría a la persona para que pueda mejorar de manera recurrente. Creo que el cambio de uno a otro puede ser muy complejo, ¿ok? No digo que a mí fue simple, o sea, definitivamente puede ser complejo, pero lo más importante es que una vez que eres un buen vendedor y tienes ciertos patrones o frameworks o estructuras que estás haciendo que sabes que te funcionan, ¿ok? Empezar a colocarlos en un documento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ya sé que lo más eficiente es primera hora del día prospectar, ¿no? ¿Y qué es prospectar? Pues generar las listas, ¿no? Generar las listas es hacer el target list y el target list más para atrás va a ser cuál es nuestro cliente ideal para poder atacar. Entonces, y luego la siguiente hora es revisar los clientes que están en mayor prioridad para cierre, que están hasta abajo del funnel. Entonces, cuando tú empiezas a grabar o estructurar ese proceso que tú sabes que te funciona, lo empiezas a compartir con algunas personas para validar que ese framework o esa estructura esté siendo repetible y escalable. Entonces, cuando tú tienes ese proceso un poco más estructurado y lo empiezas a validar con las personas, puedes ver qué está funcionando y qué no está funcionando y es un prueba y error constantemente. Ese prueba y error constantemente es lo que te va a ayudar a poder encontrar un proceso comercial que sea mucho más eficiente, porque depende por persona, depende de la forma en la que se comunica el vendedor, depende de qué tipo de vendedor es, depende de qué tipo es el valor anual del contrato, no si es enterprise, si es corto plazo. Entonces creo que esa es una. La segunda es que en el rol de management buscas la forma de entregarle áreas de oportunidad al vendedor. Por ejemplo, ahorita hay muchas herramientas de grabación, ¿no? O sea, hay muchas, hay Gong, hay Sibyl, hay por todos lados. Es mucho más fácil que tú puedas entender en dónde está fallando esa persona y le puedes dar guía. Esa es como la primera, o como un coaching activo o hasta un role playing para que la persona pueda tener mejores herramientas a la hora de estar enfrente del prospecto. La segunda es hacerle entender en qué parte, cuantitativamente hablando, le hace falta a la persona. A lo mejor es un excelente vendedor, ¿no? Un excelente closer, pero siempre está batallando con el pipeline. Entonces, tu rol es decirle, oye, no tienes pipeline para los siguientes 3 meses. ¿No? Oye, o a lo mejor es otra persona, o sea, tiene muy buena generación de pipeline, pero se tarda mucho en pasarlo de etapa 1, de etapa 3 a etapa 4. Y tú empiezas a buscar cuáles son esas áreas de oportunidad, porque a lo mejor algo tan simple como no tiene rapport con el champion. Algo tan simple como eso, o sea, he visto vendedores que uno tiene 10 años de experiencia y el otro tiene 1 año de experiencia. Y la única diferencia que existe con uno y otro es que uno se lleva extremadamente bien con el champion, lleva 1 año de experiencia y el otro lleva 10 años y no tiene una relación importante con el champion. Dicho eso,
tienes que hacerle ver cuáles son las áreas de oportunidad para que pueda estar mejorando en aquellas cosas que él no ve en el día a día. Porque cuando estás vendiendo se te olvidan un millón de cosas porque tu único enfoque. Y ya la tercera para terminar es el enfoque. O sea, el enfoque en actividades que generan ventas. Y esto le llamo Revenue Generating Activities. Ventas es el resultado, es un output de diferentes inputs o de diferentes acciones en el día a día. Entonces, cuando tú dices, sabes que tengo que alcanzar $100,000 de ventas anuales, y eso significa que necesito cerrar 50 deals, ¿no? ¿Cuántas llamadas tengo que hacer? ¿Cuántas reuniones tengo que hacer? ¿Cuánta gente tiene que asistir? Y haces un backwards plan. Entonces, en vez de decirle tienes que vender $100,000 al año, le dices tienes que hacer 35 llamadas al día. Entonces, lo llevas a algo extremadamente granular para que se midan las actividades del input. Y eso cambia totalmente la perspectiva, ¿no? O sea, como digamos, si yo soy un junior salesperson, la primera tarea que puedo hacer es, si yo tengo que vender $100 y mi conversión es el 10%, necesito $1,000 de pipeline. Y si yo sé que mi ticket medio es $100, por decir un ejemplo sencillo, necesito 10 clientes. Entonces te enfocas mucho en la actividad. ¿Correcto? Sí, sí, la Y actividad. lo otro que me... Perdón, dale, Andrés. La actividad es lo más importante porque la gente dice es que tengo que vender 100,000 y lo pueden ver como algo muy grande, pero cuando se lo desmenuza es algo extremadamente granular y lo más importante es que sea diario, es mucho menos probable que no se alcance el objetivo porque lo estás midiendo constantemente. Tú dices, oye, tienes que hacer 35 llamadas. Oye, y una pregunta, esa parte me queda claro. Hay otra parte que mencionaste como, ¿cómo le hace un nuevo sales manager para entender si a Andrés le está faltando crear report o a Andrés le está faltando hacer buen levantamiento o no está entendiendo bien el paper process? O sea, eso como que ya se empieza. ¿Cómo lo haces genuinamente? O sea, ¿escuchas grabaciones? ¿Sí me explico? Sí, creo que la primera es idealmente establecer una comunicación transparente con el equipo y que te puedan decir abiertamente que necesitan ayuda. Ojo, te estoy diciendo algo muy general y muy de soft skills, ¿no? Pero ¿cómo lo logras? Esto es, primero que nada, yo no he dejado de vender y seguiré vendiendo y voy a traer, nunca voy a dejar de vender porque si yo lo estoy haciendo no puedo obtener una objeción de mi equipo. Entonces es como la primera. La segunda es entender cómo está la persona personal y profesionalmente en los one-on-ones. Y en la parte profesional le dices, oye, ¿con qué te puedo ayudar? Y ellos idealmente te dicen, si no te dicen, le dices, oye, yo estoy viendo que en A, B o C estamos teniendo un área de oportunidad porque puedes checar esas grabaciones. Y ahorita hay muchas herramientas que te dicen el talk to ratio, o sea, cuánto tiempo te esperas para responder, cómo manejas las objeciones, qué tipo de respuesta das con los competidores. Hay muchas herramientas que pueden medir eso. Entonces, cuando tú ves esas grabaciones y además les pides la parte de qué necesitas de mi parte para alcanzar tu objetivo, ahí empieza a haber una simbiosis de qué necesitas tú y qué veo que hace falta y vamos a hacer un plan para que lo podamos hacer. Y lo más importante es que existan compromisos de ambas partes. En ese momento que existen compromisos de ambas partes, se pone un pequeño plan de acción súper simple, puede ser un task súper simple en donde dice, ok, tenemos que hacer A, B, C y D. Y lo más importante, idealmente en esas áreas de oportunidades, es hacer roleplay constantemente. Creo que es algo que ya no se usa mucho, pero el role playing constante es súper importante porque la mayoría de los equipos comerciales no hacemos role playing o no hacemos manejo de opciones o no sabemos cómo cerrar un deal o no sabemos qué tipo de comunicación tenemos que hacer para hacer el follow-up. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Ya. Oye, y eso que dices del roleplay, ¿cómo piensas que un head of sales o un sales manager debería balancear su tiempo entre roleplay y vender? Porque yo lo que veo es que como vendedor a veces como que te gana la impaciencia, ¿no? Sabes que deberías hacer roleplay, pero tú lo dices, es como un llegar al equipo comercial y dices, no, el último roleplay lo hicimos a finales del último Q, que dices, o sea, ¿cómo metes el roleplay dentro de tu rutina y cuánto roleplay haces por semana? Ese es un ir y venir. Yo no sé, es una excelente pregunta, Pablo. Y idealmente, o sea, porque hay diferentes etapas de diferentes vendedores, ¿no? Está la persona que acaba de entrar y que tiene poca experiencia, la persona que ya lleva cierto tiempo, pero no conoce completamente el producto, y la persona que conoce perfectamente el producto y que ya lleva tiempo. Entre más junior sea la persona, más on top tienes que estar de esa persona. Es más, hasta le puedes dar scripts, le puedes decir qué hacer y cómo hacerlo. Y conforme va creciendo esa persona, le vas dando un poco más de libertad. Dicho eso, idealmente el role playing a las personas que están entrando es más activo,
¿no? E idealmente con otras personas más experimentadas o senior para que le den feedback. Algo que es bien interesante es que en vez de que sea un role playing y que el manager diga qué está bien o qué está mal, es que los mismos ejecutivos digan qué sí funcionó y qué no funcionó. Y ahí dejas o evitas que estén distraídos en la computadora porque es extremadamente común. Por ejemplo, estamos nosotros dos y está otra persona, haces el roleplay tú y yo, y que el otro executive diga que hice bien o que hice mal. ¿No? Entonces, idealmente, o sea, que sea por lo menos una vez a la semana y que sea algo que en donde está la mayoría de los ejecutivos batallando. Puede ser que la objeción principal sea, oye, somos más caros que competidor X. Ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar esa objeción de manera recurrente. Eso es como equipo. Y la segunda pueden ser role playings o coaching personal con el one-on-one con la persona que estás teniendo tus reuniones semanalmente, ¿no? Pero lo ideal es que entre más, mejor, pero claramente no se puede. Sí. Oye, el otro día pusiste un post en LinkedIn que comentaba que hablabas un poco si el head of sales en una empresa early debería vender y cuánto debería vender. Cuéntanos un poco de eso. O sea, imagínate que yo acabo de contratar un head of sales, somos un equipo comercial de 2 personas. ¿Qué debería de esperar como founder sobre ese head of sales? ¿Qué debería de exigir? ¿Cuánto debería de vender? Etcétera. Yo soy fiel creyente que en una etapa temprana el head of sales sí o sí tiene que vender. No, o sea, no puedes tener un equipo comercial de 3 personas y que uno está haciendo todo el management y que las otras 2 estén vendiendo. Definitivamente no. O sea, este es un strong opinion que mucha gente va a decir, no, pero el manager, no. En mi experiencia, el sales manager o el head of sales, como le quieras llamar en una etapa temprana, sí o sí tiene que vender por 2 razones. Uno, tiene que entender cómo vender el producto y cuáles son el feedback, la retroalimentación, la objeción, y también entender qué es aquello que hace falta o que no hace falta del producto, porque también el rol de G2Cs es compartir al equipo de producto feedback de que cuáles son aquellas cosas que necesitamos o que no necesitamos desarrollar para que se pueda vender mejor. Dicho eso, la primera es sí o sí tiene que vender, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando. Y la segunda es que va a poder conocer todo el proceso comercial para que en el momento que el equipo empieza a crecer pueda dar una respuesta de qué hacer en cada de las situaciones. Ahora, ¿debería tener cuota o no debería tener cuota? Es una gran pregunta. No, hay founders que dicen, ok, tenemos que alcanzar, no sé, $100,000 de ventas anuales. Es tu responsabilidad. Lograrlo como individuo, lograrlo como el equipo. Ahora hay gente que dice 50 y 50, ¿no? O sea, 50% tu equipo, 50% la otra persona. Pero mi strong opinion es que el head of sales sí o sí tiene que vender. Y hay gente que hasta le pone una cuota. Entonces, sí. Oye, y si está escuchando aquí un founder que dice, llevo pensando yo en contratar un head of sales, ¿qué le recomendarías buscar? Imagínate que tuvieran a Andrés Najera como su consultor para encontrar a esta persona. ¿Qué le recomendarías buscar y cuándo es un buen momento y cuándo es too soon? Yo creo que esto depende de qué tan comercial es el founder, ¿no? Pero sí, cuéntanos un poco, primero quizás empezar con qué deberías de buscar, que si estaría empezando un equipo desde cero y quiero encontrar un head of sales, ¿qué son los bare minimums? ¿Qué tipo de preguntas harías? ¿Cómo lo encontrarías? Etcétera. Primero, la primera pregunta es, ¿el CEO o founder tiene experiencia comercial? Esa es la primera. Si tiene experiencia comercial, tiene que seguirlo haciendo hasta que llegue un momento en el que ya no pueda soportar las ventas. Esa es mi strong opinion. Si es un perfil más de tecnología o de producto, el primer hire comercial que yo recomiendo es que no sea un head of sales. Definitivamente que no sea un head of sales, que sea un account executive full cycle. ¿A qué me refiero con esto? Que es una persona que pueda prospectar desde cero y que pueda cerrar la venta y además hacer postventa. ¿Ok? ¿Por qué razón? Yo creo que es lo más importante, porque en la etapa temprana y como tu primer vendedor, y si tu primer vendedor lo único que quiere hacer es management y quiere poner un CRM bonito y quiere poner un dashboard increíble, que es extremadamente común, es más de lo que te imaginas, no te va a agregar ningún tipo de valor. A menos que tengas un equipo de 6, 7 personas, ok, perfecto, hagamos eso. Entonces, mi recomendación es que el primer commercial hire sea un account executive full cycle, que tenga persistencia, que tenga perseverancia, que tenga
cierta experiencia en la industria, ¿ok? Y soy fiel creyente que hay que pagar más por un buen vendedor, porque si te da un buen vendedor te puede costar 30% más, 40% más, pero te puede dar el doble o el triple de resultados. Soy fiel creyente de que un buen vendedor que te cuesta 30% más vale muchísimo más la pena que tener esos juniors que pues no tienen experiencia, los tienes que capacitar y en una etapa temprana estar capacitando constantemente a un junior en algo tan básico como, oye, no tienes que mandar la propuesta comercial por correo, te va a quitar mucho tiempo. Creo que por ahí va, o sea, más allá de contratar un head of sales, un sales manager, que yo creo que esa etapa debe venir cuando ya tienes por lo menos 5 personas, que ya definitivamente tú como founder ya no puedes dar el control o el seguimiento constante y la atención que se merece ese equipo. Oye, y cuéntanos de este rol, o sea, Account Executive Full Cycle. Yo hay algo que siempre me río que es los vendedores somos todos muy buenos en las entrevistas porque lo sabemos vender, pero el hecho de que te sepas vender a ti no significa que vas a poder vender el producto, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de cosas les preguntas? ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo te das cuenta quién es la diferencia entre uno más o menos bueno y una superestrella? Me encanta porque los pones a prueba sin que ellos se den cuenta. Imagínate que, digamos, o sea, estás contratando y tienes la primera, y le dices, oye, necesito que consigas una reunión con mi jefe. Así de simple. Y los pones a prueba para ver realmente si todo lo que te están diciendo lo están aplicando. Ok. Por ejemplo, necesitas conseguir una reunión con otro account executive de la empresa. Tú como prospecto, como candidato, tu rol es conseguir una reunión con alguien del equipo de ventas. ¿Qué vas a hacer? Que hay gente que manda un correo en 2 semanas. Pues claramente, si no puede hacer eso. Pero tú, o sea, les das la tarea realmente. O sea, yo me entrevisto con Andrés y una pregunta puede ser, oye, necesito que saques una reunión con Gloria, que trabaja en mi equipo. Hazlo como puedas. Y ahí te das cuenta qué tan resourceful son. O sea, hubo una vez, no me acuerdo cuándo, que alguien hace años que hacía mentoría que me dijo, hizo ese mismo ejercicio y la chava consiguió el WhatsApp, consiguió el correo, consiguió la llamada y dices, es que esta es la persona que quiero que esté en mi equipo, porque ese es su trabajo en el día a día. Otra cosa es, le dices a tu equipo, oye, no respondas sus correos, no los respondas y a ver qué hace cuando tiene ese rechazo de manera constante y de manera recurrente. Eso puede ser algo extremadamente simple para validar si realmente ha prospectado o no. Súper simple, o sea, lo llevas a la acción para ver si realmente tiene esa habilidad de prospección. Ese es un ejemplo práctico. El segundo ejemplo práctico es decirle, oye, me vas a vender este producto y me vas a hacer la presentación para venderlo. Y no le pides que te venda el producto al que está aplicando porque no lo conoce. Dice, oye, platícame del producto que estás haciendo, que estás vendiendo actualmente en tu trabajo actual. Entonces es literalmente un role playing de cómo lo estaría vendiendo. Y después de que es eso, le preguntas el por qué hizo ese role playing y cómo lo llevó a cabo. Por ejemplo, ¿por qué hizo ese report o por qué hizo esas preguntas? ¿O por qué sí compartió la presentación o por qué no compartió la presentación? Entonces, lo bonito de esto es que en conversación puede ser súper útil, pero cuando lo testeas en la práctica es cuando realmente te das cuenta si esa persona practica lo que dice. Pues puede ser con el ejemplo de consigo una reunión con alguien de mi equipo, haz de como puedas. O la otra es vamos a hacer un role play y me tienes que vender el producto que estás vendiendo actualmente. Y te das cuenta si está tratando de convencerme o si está haciendo las preguntas consultivas. Y la siguiente es algo tan simple es te mandó un follow-up email después de la entrevista. Si no lo mandó para conseguir un trabajo que él quiere, ¿por qué lo haría? ¿Por qué no lo haría con un cliente? Entonces te das cuenta de cosas microscópicas que se pueden reflejar directamente en un proceso comercial, que al final son cosas prácticas que va a estar haciendo de manera recurrente. Anda. Oye, una pregunta. En este ejercicio de conseguir una reunión con alguien de mi equipo, si yo le mandara a alguien de tu equipo y decir, ¿qué onda? Estuve con Andrés, me dijo que debíamos hablar. O sea, ¿qué es fair game? ¿A qué me refiero? Porque yo me imagino que yo le mando un mail a alguien de tu equipo y digo, oye, acabo de hablar con Andrés, me pasó tu correo, como que eso suena como una tasa de conversión alta, ¿no? En mi experiencia de prospectación. ¿Qué es fair game? ¿Les pones reglas o si usan ese ejemplo y consiguen la reunión te basta? Imagínate, y el equipo tiene la instrucción de no contestar. Ok.
Entonces, y ese es el ejercicio más claro, porque prospección, el 99% de la gente no te va a responder. Entonces, quieres ver realmente cómo reaccionan, ¿no? Y puedes ver un buen vendedor que te va a mandar un WhatsApp, que te va a mandar una nota de voz, que te va a mandar una videollamada te va a hacer un video note, Sí, ¿no? En como un WhatsApp, Loom o lo que sea. Loom, Claro. ¿no? Va a poner el background de tu empresa atrás, te va a mandar un mensaje por LinkedIn, ¿no? Va a preguntar en grupos de WhatsApp. Pues entonces, ves si realmente pone en práctica conseguir la reunión con esa persona. O sea, a lo mejor ves si hace multicanal por diferentes canales o si hace multithreading, que es hablar con diferentes personas para llegar a la misma persona. Entonces es algo bien Me interesante. encanta. Oye, ¿y qué has cambiado de cómo entrevistas? O sea, una, ¿cómo se siente entrevistarte con Andrés Najera? O sea, estoy seguro que hay mucha gente que aplica a trabajar a Jeeves. Estoy seguro que no todos llegan a entrevistarse contigo. ¿Cómo se ve una entrevista contigo? Y cómo ya me contaste un poco como los ejercicios, pero cuéntame un poco el tono de la reunión, cómo se siente, es casual, es más serio. Y luego me encantaría saber qué preguntas antes hacías mucho que quizás dices, mire, ya me di cuenta que no son de tanto valor y entonces los dejé de preguntar. La primera es que no soy amable. Soy un desgraciado. No sonrío, no hago comentarios. O sea, físicamente mi cara es totalmente, o sea, cuadrada, seria, monólogo, monosílaba. O sea, sí, no, ok, va. O sea, muy, 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 muy complejo de conversar para que la gente perciba que va a haber incomodidad con prospectos y quiero ver cómo reaccionan ante la adversidad. Dicho eso, soy muy monosílabo, muy monólogo, muy callado, muy reservado, muy tajante. Hago comentarios muy incómodos, ¿no? Profesionalmente hablando, claramente, como, oye, no, la verdad es que, o sea, no entiendo tu mensaje, o sea, ¿qué me quieres transmitir? Entonces, trato de ponerlos en situaciones adversas para entender cómo podrían reaccionar con un cliente. Entonces creo que esa es la primera, o sea, dejo de ser una buena persona profesionalmente hablando, ¿no? Y amigable en ese momento para entender cómo reacciona. Creo que esa es como la primera. La segunda es cuando haces preguntas con contexto, o sea, cuando haces preguntas, idealmente esperas que una persona te explique primero el contexto, segundo el problema y tercero cómo lo solucionaron. ¿No? Eso es como idealmente una persona que trate de comunicar de manera correcta este tipo de experiencias. Oye, platícame cuál fue tu mejor cierre, ¿no? Es súper fácil, todo el mundo se la sabe, pero si le preguntas, oye, ¿cuál fue el cierre más grande, que el prospecto más grande que perdiste y y por qué lo perdiste? Les cambias el tapete totalmente, ¿no? Entonces creo que esa es una. Y la otra es preguntas de como de individuo, ¿no? Y individuo me refiero a, por ejemplo, puedes saber si una persona hace deporte, probablemente tiene disciplina y tiene constancia recurrentemente. Es algo bien interesante que es súper extraño es cuando una persona de ventas está físicamente fit. Hay algo que hace que es constante y tiene disciplina y son habilidades súper importantes en la parte comercial. No cuando alguien a lo mejor tiene sobrepeso y puede ser muy extraño, puede ser muy buen vendedor, pero a lo mejor tiene ups and downs. Pero cuando alguien ves que está físicamente estable, puede tener mucha más probabilidad que existe esa consistencia y esa disciplina. Son cosas muy, muy, muy pequeñitas que empiezas a notar con el tiempo, pero ojo, no significa que es lo correcto o lo incorrecto, simplemente puedes percibir que es alguien que tiene esas habilidades, ¿no? Te explicas. Oye, y te hago dos o tres preguntas más. Cuando tú estás escuchando a un founder o un head of sales, ¿cuáles son los primeros señales que te das cuenta que hay algo roto en la forma que están haciendo su proceso de ventas o el early sales process? O sea, ¿cuáles son las cosas que dices como, uy, te empiezas a dar cuenta que hay como usual suspects que seguramente en estos coachings lo repites? Mira, he tenido la fortuna de dar mentorías con muchas, muchas personas, con aceleradoras. Em, y la primera es, y suena muy trillado, pero es el mindset de el head of sales. Si lo primero que yo pregunto, cualquier tipo de pregunta y las respuestas son recurrentemente excusas u objeciones o me está diciendo cómo no,
de entrada ahí ya yo percibo como un pequeño red flag, ojo, de mindset, no digo que de skills, ¿no? Para mí eso es súper importante porque idealmente una persona que tiene la persistencia y la constancia y la disciplina comercial tiene que encontrar la forma de cómo sí. Y si la primera es, escuchas, te dicen 100 cosas de cómo no, para mí es un red flag de mindset, es la primera. La segunda es el volumen comercial. Hemos intentado de todo. Ah, ok, perfecto. Y les empiezas a preguntar y, oye, ¿y cuántas llamadas haces al día? No, pues no hacemos llamadas. Ok, no hay ningún. Oye, más o menos cuántos correos mandas al día para prospectar. No, pues mandamos entre 10 y 12. Entonces, me estás diciendo que ya hiciste todo, pero hiciste 2 llamadas o no hiciste ninguna llamada y escribiste a 12 personas en todo el día. Para mí ese es como otro red flag. Y el tercero y el más interesante es cuando te das cuenta que la agenda de esa persona, ok, la agenda de el Head of Sales o la agenda del Account Executive. Y cuando entiendes cómo está estructurada esa agenda, te puedes dar cuenta de si realmente está invirtiendo su tiempo en la parte más importante de las ventas, que es reuniones, correos y llamadas. Si yo veo una agenda en donde está vacía, yo pregunto, ¿qué estás haciendo en este espacio? ¿Por qué no estás llamando? ¿Por qué? O sea, y entonces solamente es preguntar, indagar y conocer que a lo mejor dicen, no es que no tengo que hacer llamadas porque no sirve mi AirCall o porque mi HubSpot no tiene X, Y o Z. Entonces, creo que por ahí va. O sea, uno es el mindset, dos es el volumen comercial. O sea, hemos intentado de todo, pero mandas 2 correos al día. Ojo, o sea, no has intentado todo. Y la tercera es el time management, tanto de la persona que lidera la parte comercial como el account executive, ¿no? Clarísimo. Oye, te hago dos preguntas, una pregunta más, intentamos un quick fire, pero algo que veo mucho es el ICP es algo súper difícil para los departamentos de venta, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros acordamos que nuestro ICP se ve de esta forma y llega un vendedor y te dices que me marcó mi primo o mi prima y quieren el producto, etcétera, etcétera. ¿Qué tan firme deberías de ser con tu ICP? Y sí, ¿qué tan firme deberías de ser con tu ICP? Y hay momentos en los cuales se van a hacer excepciones con tu ICP. Es buena, muy buena pregunta. Yo soy muy tajante que lo primero y lo más importante de cualquier estrategia comercial es conocer perfectamente tu ICP, que es la compañía, y también al buyer persona, que es la persona que toma la decisión. Entonces, es súper importante conocer estas dos. O sea, porque si no los conoces, no sabes en dónde están, no sabes en dónde se aglomeran, no sabes cómo se comunican. Por ejemplo, si tu buyer persona es un CTO, ¿no? De tecnología y lo estás buscando por Facebook, probablemente nunca lo vas a encontrar, pero a lo mejor está en Reddit o a lo mejor está en grupos de Slack. Ah, ok, es diferente, pero porque lo primero que hiciste es definir tu buyer persona y además tu ICP o cliente ideal. Dicho eso, en la parte de prospección outbound, hay que estar bien consciente de que el enfoque esté 100% en ese ICP, en ese buyer persona. Porque es como, nuevamente, si quieres pescar, no sé, X pescado y el anzuelo es una ballena, estoy siendo exagerado, nunca va a funcionar. Y si le estás tratando de pescar en el lago Titicaca, pues peor, que eso es lo que pasa. Ahora, ese es el enfoque en donde tiene que existir la prospección de outbound. Sin embargo, si llega el primo o la prima que quiere tu producto o tu servicio, adelante, tomarlo siempre y cuando, esta es mi recomendación, siempre y cuando no empiecen a cambiar el roadmap de producto y de tecnología, porque tu objetivo es resolver problemas para este ICP, ¿no? Y ese ICP lo defines como, o sea, si tú mañana tuvieras que dar un ICP para una nueva línea de negocio en Jeeves, ¿qué serán las primeras 6, 7 cosas que harías? Ok, tengo una estructura, un Excel completamente, entonces los que están escuchando agréguenme LinkedIn, Andrés Nájera, y se los mando, pero lo primero es algo tan simple como psicográficos, ¿no? Geográficos del ICP, y luego empiezas un poquito más a los psicológicos del buyer persona, ¿no? Y de ahí cuando empiezas a hacerlo, como de lo más general a lo más específico, al final vas a llegar a un momento en el que dices, ¿en dónde se encuentran esas personas? ¿Cuáles son sus objetivos personales? ¿Cuáles son sus KPIs profesionales de esas personas? Y entonces cuando tú tienes eso, haces la siguiente parte, que es estructurar el proceso de outbound prospecting basado en problemas, en pains y en este tipo de cosas.
Entonces, primero vas de algo muy general hasta algo muy, muy, muy específico, como puede ser la psicología, los objetivos personales o los deseos personales de esa persona. Pero eso es una conversión un poco más larga. Ya, súper. Yeah. Pues Andrés, la verdad es increíble. Te suelto con 3 quick fire questions. La primera es, ¿qué libro de ventas sí recomiendas? Hay Uf, miles, no todos son buenos. hay miles, no todos son buenos. O sea, creo que hay dos, dependiendo. Uno que me gusta mucho es este que se llama Medic de Andy White, que es súper, súper bueno para Ok. la parte de Enterprise Deals. Y la segunda, que es como súper, súper común y absolutamente todo lo deben de leer, ¿no? Es el de Influence. Entonces creo que esos dos, o sea, son enfoques totalmente diferentes, pero para mí uno te da estructura de un proceso comercial y cómo cerrar deals más grandes y el segundo tiene que ver como con la psicología de la persuasión. Vale. ¿Cuál es el peor consejo de ventas que has recibido? Oh, el peor consejo de ventas que he recibido. Buena pregunta. Hablas mucho, deberías de ser vendedor. Muy buena respuesta. ¿Qué contratas antes? ¿El Head of Sales o el Head of Growth? Oh, wow. Creo que depende de cuál sea tu producto y cuál sea tu canal de adquisición. Si tu producto es a lo mejor B2C, ¿no? Y la adquisición es de manera digital, probablemente tu Head of Growth. Si tu producto es B2B y probablemente tu ICP, tu buyer persona están en un canal un poco más offline, sería un Head of Sales. Increíble. Andrés, la verdad ha sido padrísima la plática. Para los que están oyendo, ¿dónde pueden escuchar más de ti? Sí. ¿Dónde pueden recibir esta guía de ICP que dices para que te molesten? No, buenísimo. Pues me pueden seguir en LinkedIn, Andrés Nájera. Así, bastante, bastante simple. Me pueden dar follow, me pueden escribir que vieron el podcast aquí con Pablo de Time to Hire y les puedo mandar este pequeño framework para que puedan definir su ICP, su buyer persona. Andrés, mil gracias. Bueno, hacemos aquí corte.